Buenos días a todos y bienvenidos al webinar gratuito sobre las novedades de Business Central. Yo soy María Gualda, formo parte del Departamento de Marketing de Grupo Tecon. Este webinar gratuito va a ser impartido por mi compañero Felipe Salas, que es consultor en Business Central, y Felipe nos va a explicar y nos va a mostrar las novedades del ERP de Microsoft. Antes de darle paso, os informo de que el webinar está siendo grabado para compartirlo después, tanto con vosotros como con aquellos asistentes que como con aquellas personas que no han podido asistir al webinar. También, si tenéis alguna duda o pregunta durante esta sesión, enviadla al apartado de preguntas y respuestas del evento y al final del webinar Felipe las responderá. Y ya le doy paso a mi compañero Felipe. Felipe, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es, como ha presentado mi compañera María, Felipe Salas. Soy encargado de toda la parte de Dynamics dentro del Grupo Tecon y me plantearon explicar cuáles eran las novedades que Microsoft había incluido dentro del producto en la versión que acaba de salir ahora en abril. Inicialmente, como teníamos un tiempo limitado de 30 minutos, pensé plantear una PPT e ir presentando e indicando todo lo que se podía hacer, pero al final opté que creía que iba a ser más productivo el enseñar cómo Microsoft ha cambiado la política, lleva ya unos años que cambió la política y entonces ahora mismo toda esta información es pública, está accesible a todo el mundo y entonces he preferido hacerlo siguiendo la documentación que el fabricante da. Entonces, el paso primero que hago es que me voy a ir a la base de conocimiento de documentos de Microsoft, que es docmicrosoft.com. Dentro de ella vamos a elegir el producto. Como Business Central es un ERP, está dentro de la gama de Microsoft, dentro de la familia de productos Dynamics 365. Dentro de Dynamics 365, aquel usuario que lo que quiera es conocer con más profundidad, tanto funcional como técnica, la información del producto, entraría por aquí, pero como nosotros lo que queremos es conocer las novedades que trae el producto, entonces lo que tenemos que hacer es en la parte superior irnos a donde pone planes de versión. Si entramos dentro de planes de versión, estos son los planes de versión de toda la gama Dynamics 365 más Power Platform de Microsoft. Entonces, claro, la cantidad de productos es muy grande. Si seleccionamos la versión que acaba de salir, porque aquí tenemos un histórico, es decir, esta filosofía de que Microsoft presente las novedades que se están produciendo dentro de su roadmap de producto, que salen siempre en primavera y en octubre, empezaron en el 2018 y ya estamos en abril de 2020, entonces lo que haríamos es seleccionar la versión actual, que es la de 2020, y dentro de esta vamos a ver que aquí hay toda la gama de productos Dynamics 365 que tiene Microsoft. Como Business Central, Microsoft lo sitúa dentro del sector de SMB de empresas. Si nos vamos a SMB, aquí aparece ya Dynamics 365 Business Central. Por lo tanto, entrando a la información general, tendremos una explicación general de todo lo que hay de novedades a nivel de toda la parte de servicio, de productividad, de ampliación geográfica, de mejoras que ha solicitado los clientes por el portal de ideas, de herramientas de migración, etcétera. Pero si nos bajamos a la parte siguiente de características, es donde ya viene de forma individualizada cada una de las nuevas características. Esto viene muy bien porque están agrupadas por tipo, es decir, mejoras en aplicación, en ciclo de vida, en disponibilidad, en cliente moderno. Es decir, cada uno de estos grupos los vamos a ir viendo detallados aquí, punto a punto. Vamos a saber cuándo tiene la capacidad Microsoft de presentarlas de forma que el usuario la pueda testear y cuándo está la disponibilidad general para todos los usuarios. Entonces, una vez que ya nos hemos situado, esta información que aparece aquí en la presentación, vamos a dar luego también una PPT donde explicamos los pasos de cómo llegar a ella, es decir, que todo esto lo vamos a dar en una presentación del evento. Y ahora lo que sí queremos es más centrarnos en ver qué novedades
nos presenta Microsoft en el producto. Dentro de las características que estábamos viendo, si nos centramos primero en la parte de aplicación, aquí tenemos unas primeras, no voy a entrar en ellas porque esta es una parte de List Plus, que es un tipo de páginas que está pensado más, no sé por qué lo han puesto aquí, porque es más bien pensado en desarrolladores, pero yo de cada una de ellas puedo, si tengo pulsada la tecla Control y la elijo, irme a la página donde me explica cuál es el beneficio de esa nueva característica. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que una serie de tablas que antes estaban gestionadas mediante fecha, pues ahora se van a poder calcular para otros niveles inferiores, pero esto, más que funcionalidad ahora mismo de acceso para usuario final, está más pensado para desarrolladores. Si volvemos, hay otra funcionalidad nueva, esta de cálculo de precios, que todavía el fabricante la está anunciando porque está haciendo modificaciones internas, pero que el beneficio máximo que se va a obtener va a ser a partir, o está previsto que sea para lanzamientos de las próximas versiones, porque lo que no va a permitir es, con un nuevo elemento que ha introducido Microsoft, que son las interfaces, va a permitir que se encapsule todo el código y se pueda trabajar con polimorfismo. ¿Esto qué es? Es decir, que yo ahora mismo entro a Business Central y en Business Central, cuando lo arranco, pues yo me puedo venir aquí, me puedo venir a proveedores o a clientes, me puedo venir a tarifas y yo puedo definir unas tarifas con una estructura ya definida y cerrada en Business Central. Pues Microsoft lo que quiere es que se permita que un usuario o un desarrollador pueda meter un procedimiento propio de cálculo de esa tarifa, de ese descuento, y que eso no afecte a Business Central. Entonces, por eso, perdón, estas primeras características que contaba son más bien específicas, más asociadas a desarrollador, que no sé por qué las han metido aquí directamente en la funcionalidad. Igual que esta siguiente, que corresponde a facturas que se pueden generar ya con QRs, pero son específicas de Suiza. El beneficio que tiene es que, como esto que lo ha desarrollado Microsoft para Suiza está libre y esto en realidad es código abierto, que es una app, ya podríamos hacer uso de esta misma app para aquella empresa que tuviera necesidades de generar QRs. Vamos ya a seguir las que ya son más puramente funcionales, que es a partir de la cuarta, donde tenemos la parte de inserción automática de líneas periódicas. Esta opción ya venía en versiones anteriores, lo que pasa es que la ha automatizado Microsoft. ¿Esto qué es? Cuando yo estoy dentro de, por ejemplo, de un proveedor o dentro de un cliente, ya teníamos la capacidad de que si yo entro a este proveedor, a Mensajería Madrid, dentro de las opciones de navegar en compras, yo puedo definir líneas periódicas. Pues estas líneas periódicas, ¿por qué? Porque tengo facturaciones recurrentes, las puedo consultar y dentro de ellas puedo indicarle, por un lado, en qué tipo de documentos y cómo quiero que aparezcan. Entonces, si yo ahora mismo le estoy diciendo que estas líneas periódicas quiero que siempre pregunte, lo que me va a permitir es que si solo tengo una, automáticamente me va a aparecer. Pero si tengo más de una y le he puesto la condición de preguntar, cuando yo ahora mismo me vaya a un proceso, por ejemplo, de facturación, y dentro de ese proceso de facturación yo me voy y creo una factura nueva de un proveedor, vamos a crear una nueva, porque si ya la tengo no me lo va a preguntar. Entonces, si yo creo una factura nueva, esta factura nueva la estamos haciendo para el proveedor para el que le he definido la clasificación, pues automáticamente el sistema, ¿veis? Que ya, como le he dicho, que tengo más de una posibilidad de definir un sistema de facturación de líneas periódicas, me va a permitir elegirla, ¿vale? Y automáticamente, si yo quiero obtenerla, me aparecería la lista de las que son, la elijo, y con la elección, de forma directa, se incorpora en el documento. Esta es una funcionalidad. Lo que pasa es que yo quiero recordar que en versiones anteriores ya estaba. Entonces, el fabricante aquí lo que nos está diciendo es que está automatizando, es decir, si yo hago la consulta de la explicación de esta nueva funcionalidad, nos está diciendo es que está automatizando el proceso, pero que, cuidado, solo es válido cuando yo estoy generando documentos nuevos, ¿vale? Y no es desde la ficha del proveedor o del cliente, sino desde la parte de documentos. Entonces, esto hay quien si lo prueba y lo prueba
desde la ficha no le pueda funcionar, no le dé los avisos, pero desde la parte de documento de pedido de factura sí que está operativo. ¿Qué más mejoras ha hecho Microsoft? Ya teníamos la parte de personalizar documentos asociados a proveedores o clientes. Entonces, dentro de esta funcionalidad, lo que ha incluido como mejora es que si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, a un proveedor y dentro de este proveedor nos vamos a la parte de documentos, volvemos, por ejemplo, aquí a nuestro proveedor de Mensajería Madrid, dentro de navegar, en la parte de proveedor podemos definir qué tipo de documentos personalizados tenemos para un proveedor, para un cliente. Entonces, tenemos la capacidad de copiar los informes, es decir, que si yo dentro de la selección de informes ya he definido unos informes que vamos a utilizar generalmente, puedo copiarlos y me los puedo traer directamente aquí, pero luego, aparte de eso, puedo indicar por cada informe a quién se lo voy a enviar y además se lo puedo indicar haciendo uso de los contactos asociados al proveedor. Es decir, que yo ya puedo coger los emails asociados. Como estoy dentro del proveedor Mensajería Madrid, yo tengo sus contactos y dentro de sus contactos, pues si los pedidos los tengo que mandar a la señorita Pilar, pues yo podría ya directamente coger su correo y si el envío de la confirmación de pedido es a Jennifer, pues esto es lo que está mejorando. Es decir, vamos a ver que gran parte de las mejoras que tiene el producto no es que sean de mucha importancia, pero sí es el resultado del portal de ideas que se va recogiendo tanto de partner como de usuarios y que Microsoft va poco a poco mejorando y haciendo más productivo el producto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues también tenemos la capacidad teníamos el tema de la facturación con el sistema SEPA de cobros por adeudo directo y esto no estaba dentro de la parte de servicios. Entonces, la reclamación esta se le dijo a Microsoft, vamos, lo podemos hacer ahora mismo mediante un proceso de facturación normal, pero quien tenga pedidos de servicio no puede facturar con SEPA. Entonces, si nosotros aquí consultamos ya un pedido de servicio, dentro del pedido de servicio tenemos la capacidad de asignar el ID de domiciliación de adeudo, por lo tanto podríamos, en realidad sería el mandato, yo podría desde aquí irme, seleccionar el banco del cliente, desde qué fecha hasta qué fecha es válido ese mandato, la fecha de firma, pues si se firmó el día 2 del 1 del 20, si es pago único recurrente, etcétera, y este mandato asociarlo también a los procesos de facturación de pedidos de servicio porque anteriormente no se tenía esa capacidad. Voy recorriendo todas las características, ¿vale? Que vamos a ver que no son de mucho peso en algunos casos, pero nos van mejorando la capacidad de trabajo. Podemos trabajar con varios idiomas. A nivel de el trabajo con varios idiomas, de Microsoft lo que ha hecho es que ya los idiomas son app. Es decir, yo me voy a AppSource y dentro de AppSource buscamos por idiomas y todos estos, cada idioma que quiero incorporar dentro de mi producto es descargarme esa app y hacer la instalación como si fuese cualquier otra app. Porque todo ya está planteado con esta filosofía. Es decir, a nivel de funcionamiento todo ya son apps. ¿Qué más mejora tenemos? En la parte de flujos, pues lo que ha incluido Microsoft es que podamos, cuando nosotros hacemos un flujo y dentro de ese flujo, ese flujo va pasando por distintas personas, pues que se pueda notificar al solicitante, es decir, que el solicitante sepa que ese flujo a varias personas está activo y va evolucionando. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues dentro de flujos, si nosotros dentro de un flujo nos creamos un flujo con plantilla y cogemos, por ejemplo, un flujo de aprobación de facturas de compra, cuando nos crea ese flujo, dentro del proceso en el cual estamos realizando la aprobación, veis que ya tenemos posibilidad de indicar si queremos notificar al remitente. Es decir, entonces esto lo que haría es que cuando se produzca una aprobación por los distintos aprobadores del flujo, si nosotros activamos este check, pues se va a recibir también una notificación el emisor de la activación del flujo.
Volvemos a la siguiente. Tenemos también la capacidad de imprimir archivos adjuntos. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos que de aquellos documentos donde queramos tener un histórico, aunque llevamos ya también un histórico si queremos archivar oferta pedidos, pero de cualquier documento yo puedo no imprimirlo, sino que adjuntarlo directamente a la ficha. Si yo me voy, por ejemplo, y hago un pedido de compra, dentro de un pedido de compra, yo cuando estoy dentro de ese pedido, vemos que yo ahora, por ejemplo, puedo consultar este pedido y este pedido a mano derecha me dice si tengo documentos adjuntos. Hay una capacidad nueva que lo que me permite es no solo imprimir el documento o imprimir el documento o enviarlo por email, sino también generar un adjunto con PDF. Entonces, este proceso lo que me está haciendo es que me va a imprimir este documento y el resultado de la salida de la impresión de ese documento, en vez de generar un PDF de forma aislada, que me lo enseña en el navegador o que me lo puede adjuntar a un correo, ¿qué es lo que ha hecho? Me lo acaba de incluir asociado a la ficha. Por lo tanto, si yo tengo determinados documentos que quiero guardar versiones en PDF adjuntas a ese documento, mediante esta capacidad lo podemos hacer. Yo aquí ya sería irme a documentos adjuntos, lo puedo consultar y ya directamente con vista previa abrir el documento, en este caso, bueno, pues estaría viendo ese documento con sus distintas versiones que se han ido generando en el momento que se haya solicitado esa capacidad de adjuntar. Más tenemos mejoras de productividad en la gestión de permisos, es decir, que cuando nosotros aquí nos vamos a consultar permisos, a ver, ahora, si yo me vengo a ver conjuntos de permisos, en conjuntos de permisos lo que ha hecho Microsoft es la capacidad de poder ver dentro de más opciones. Yo puedo aquí dentro de acciones, funciones, quitar permisos obsoletos o puedo navegar y acceder a permisos, incluso ver conflicto de permisos. Es decir, esto está pensado porque como el objetivo es que seamos autosuficientes o que el usuario sea autosuficiente en la seguridad del producto, pues cuando yo elija los distintos grupos de permisos, el poder detectar si hay algún conflicto y poder resolverlo y ayudarle a resolver ese conflicto por la incorporación de varios conjuntos de permisos a un mismo usuario. Tenemos también, este sí también es una novedad de interés porque en pedidos de compra podemos recibir más cantidad de la pedida. Esto lo podemos hacer mediante una capacidad que la podemos definir a nivel global, es decir, si yo me vengo aquí y me vengo a ver el Overreceipt Code, yo puedo definir un código de recepción en exceso. Supongamos que yo digo que quiero un código de recepción en exceso del 10%, ¿vale? Lo puedo definir uno solo, o si yo me creo varios, es decir, yo ahora puedo crearme otro del 20%, y además lo puedo definir genérico, lo puedo definir por producto. Supongamos que aquí he puesto yo un 20%, el predeterminado es el del 10%, por lo tanto, si esto es así, cuando yo haga un pedido de compras y en ese pedido, bueno, esto, perdón, lo puedo asignar por proveedor, ahora por producto, ahora lo vamos a comprobar. Si yo hago un pedido de compras y yo aquí, dentro de un pedido de compras, vamos a consultar el pedido, yo aquí tengo esta silla, pues yo tengo la capacidad de a un producto definirle un porcentaje de recepción en exceso, es decir, que si yo me voy y navego sobre, accedo a ese producto yo en su ficha tengo un campo nuevo, lo vemos que lo tenemos aquí, que le puedo definir ese código de recepción en exceso, por lo tanto se lo podría definir al producto, o puedo trabajar con uno genérico, y esto lo que me va a hacer al sistema es que una vez que yo el pedido lo lanzo y lo tengo ya en situación lanzada, la cantidad a recibir es 105, la pedida. Entonces, si yo aquí le pongo 106, me va a dejar, pero me va a dar aviso, porque estamos haciendo una recepción en exceso, pero me permite. Y si yo pongo 120, cuando quiera intentar recepcionarlo, me dice que estoy superando el 10%. ¿Vale? Entonces, esto es un problema o una limitación que hasta ahora
se ha sugerido muchas veces a Microsoft que, claro, sí, en ocasiones si yo estoy recepcionando cosas en unidades como son kilos, como son tal, luego la recepción no es exacta a la cantidad pedida y en muchos casos puede superar. Con esto nos permite que no tengamos que estar, como antes, incrementando la cantidad del pedido para poder hacer la recepción. Más capacidades que tenemos. Podemos trabajar en unas otras unidades como son segundos, que antes no podíamos. Es decir, si yo ahora me vengo dentro de Business Central y dentro de Business Central nos vamos a la parte de producción y nos vamos a centros de máquina, yo dentro de estos centros de máquina, a ver si me aparece, a ver un segundo, que es que entonces, perdona un segundo porque a lo mejor lo que sucede es que estoy y no tengo activado el usuario. En información de empresa, para yo poder trabajar con el módulo de producción, tengo que tener una experiencia de usuario, vale, sí, es una experiencia de usuario premium. Vamos a ver. Ya lo tengo. Si yo me voy a los centros de máquina, en los centros de máquina, cuando yo defino un centro de máquina, este centro de máquina está asociado a un centro de trabajo. Ese centro de trabajo es donde yo realmente estoy definiendo la unidad mediante la cual voy a realizar el cómputo del consumo de tiempos. Pues desde el punto de vista de esa definición, antes no se podía trabajar con tantas unidades como ahora, de forma que yo aquí, ahora sí podría ampliar otra nueva unidad y esa nueva unidad puede ser milisegundos, ¿vale? Puede ser segundos, ¿vale? E incluso por programación se podría trabajar con unidades inferiores. Esta es la otra ampliación que Microsoft ha realizado para poder realizar rutas con centros de trabajo, centros de máquina, donde las unidades de imputación eran inferiores a minutos. Voy un poquito rápido porque es que son muchas las novedades y quería por lo menos recorrer solo las que más veo que puedan tener interés para usuarios. Podemos también revertir la cantidad a facturar, es decir, que cuando hacemos una anulación de una factura, esa factura va a echar para atrás la cantidad facturada y esto también se está aplicando a facturaciones que no son de productos. Es decir, que antes solo echaba para atrás lo que correspondía a producto, a mercancía, y ahora lo está haciendo también con facturaciones que no son de productos. En la parte, este también es una mejora que sí afecta a la parte de funcionalidad, y es que hasta ahora, cuando un usuario tenía una licencia, como he enseñado antes, es decir, en función del tipo de licenciamiento, yo tengo un licenciamiento Essential o un licenciamiento Premium. Eso lo podemos consultar por la pantalla donde yo he visto antes de información de empresa. En esta pantalla de información de empresa, según la licencia que yo he adquirido, pues mi experiencia de usuario puede ser Premium, por lo tanto tengo capacidad de utilizar producción y por lo tanto puedo trabajar con la hoja de planificación, o si es Essential no tenía esa capacidad. Entonces, a base de insistir a Microsoft de que hay empresas que la necesidad de poder comprar y hacer una planificación de compras teniendo en cuenta la explosión de lista de materiales es básica, entonces lo que ha permitido es que, aunque se tenga una experiencia Essential, es decir, una experiencia que no es Premium, sí se tiene la capacidad de poder calcular el MPS y el MRP que antes no se podía. Por lo tanto, cualquier usuario de Business Central ahora sí se va a poder ir a la configuración de producción, y en la configuración de producción, a ver si lo localizo. En la configuración de fabricación, yo voy a poder ya
activar dentro de la solapa de planificación que se haga el cálculo de MPS y MRP, aunque tengamos un licenciamiento que no es premium. Por lo tanto, yo me puedo ir a mi hoja de planificación y dentro de mi hoja de planificación lanzar el cálculo completo. Más de interés. Se incluye dentro de los documentos de compra la posibilidad de adquirir servicios. Es decir, que cuando yo ahora me vengo y tengo necesidad de hacer o bien pedido o bien factura, dentro de la parte de compra, de momento es inicialmente dentro de la parte de compra, cuando yo me voy aquí a tipo, anteriormente no había capacidad de meter un recurso. Yo ahora sí puedo incluir un recurso y por lo tanto podría adquirir servicios, bien de subcontrataciones, con todo. Es decir, que puedo trabajar a nivel de línea con textos adicionales, con copia. Si yo hago una anulación me va a anular. Es decir, que toda esa funcionalidad está incorporada al recurso. Lo único es que no coge precios tarifa recurso. Los precios tarifa recurso están solamente asociados a proyectos. Cuando yo lo hago por aquí, no podría trabajar con las tarifas que yo he definido para proyectos. Más características, bueno, mejora la conciliación bancaria, pero el comentario de mejorar la conciliación bancaria es más bien a nivel de que cuando yo estoy dentro de tesorería y me voy a conciliación bancaria y consulto una conciliación bancaria, lo que me está permitiendo es ver más información en pantalla, ¿vale? Es decir, que yo ahora mismo aprovecho la información que tengo en pantalla y tengo más capacidad, tengo un informe para diferencias de conciliación, pero lo que no ha arreglado Microsoft, que es que en España la conciliación bancaria se está recogiendo con la norma 43, en la norma 43 todavía sigue siendo un fichero TXT, no es un XML, y el anidado, como tiene la norma 43 para coger descripciones, pues eso hay que arreglarlo, personalizarlo y no se puede solucionar directamente con el estándar. Si pasamos ya a la parte de ciclo de vida, aquí sí quería, todo esto que he explicado hasta ahora son funcionalidades que se pueden tener tanto en un Business Central On-Premise como en un Business Central SaaS, es decir, en cualquiera de los entornos. Esto de la administración de ciclo de vida estaría ya asociado a un Business Central SaaS. Si yo me voy a un Business Central SaaS y me voy a mi gestión de entorno de Business Central, yo tengo posibilidad ya de elegir de cualquier entorno y fijar la fecha y la hora, el rango de horas en los cuales quiero que Microsoft aplique una actualización. Incluso se puede hacer una actualización inmediata. El tema de hacer copias de seguridad, etcétera, esto ya lo teníamos. El tema de soporte también. Como importante, ya tenemos una opción para gestión de apps, donde yo aquí voy a poder consultar todas las apps que tengo instaladas en cada uno de mis tenants, la versión que tiene, el sistema veis que me está controlando ahora mismo si hay una versión nueva y si necesito actualizarla. Es decir, que todavía esto no lo está haciendo automáticamente Microsoft, sobre todo en aquellas apps que no están registradas en App Source, pero lo que sí está haciendo es cada vez nos está dando más herramientas para que los procesos de migración a versiones superiores sean más rápidos y esto se pueda automatizar con script de PowerShell. Y lo mismo que tenemos a nivel de entorno de apps, tenemos también a nivel de gestión de sesiones. Por lo tanto, nosotros a nivel de gestión de sesiones vamos a ver todas las sesiones que están conectadas en un momento determinado y además incluso tenemos capacidad de cancelar sesión, que es una cosa que se ha pedido repetidas veces, pues ya tenemos la posibilidad dentro de si un usuario ha lanzado un proceso y ese proceso está comiendo mucho tiempo de CPU y no lo tenía que haber lanzado en ese momento y al resto de usuarios los tiene bloqueados o los tiene que no pueden trabajar con los rendimientos adecuados, pues tenemos la capacidad de cancelar sesiones. Todo esto son características que están asociadas al entorno SaaS. La disponibilidad regional la ha ampliado, eso tenemos a nivel del documento de definición de Microsoft, hay más países que se están incorporando a la disponibilidad de Business Central y a nivel de esto que era más de migración, lo salto porque lo que ha incluido es toda la parte de incorporación de otro ERP y me voy ya a la parte de cliente moderno donde lo que voy a reflejar aquí, porque veo que vamos un poco justo de tiempo, es
lo que veo más importante y son, vamos a ver si lo resumo. Una cosa que yo sí considero muy interesante, porque además a nivel de seguridad se ha pedido repetidas veces por los clientes, es el tema de impedir que se puedan exportar datos en Excel. Entonces, Microsoft ya ha incorporado a nivel de conjunto de permisos, a nivel de, sí, la definición de usuarios, si yo me voy a la definición de usuarios, ese usuario lo meto dentro de un grupo. Pues dentro de ese grupo, si yo edito un usuario, veremos que hay ya un conjunto de permisos nuevo que se llama Export, Excel Export Action. Por lo tanto, si yo, un usuario, no quiero que pueda exportar datos, con yo este conjunto de permisos, quitárselo, claro, que no sea súper, porque si es súper ya no tendría esa capacidad. Entonces, si yo aquí me vengo, mi usuario, como sí tiene ahora mismo estos permisos, pues cuando yo me voy a una lista de lo que sea, es decir, que si yo me vengo aquí a proveedores y me voy a consultar mi lista de proveedores, pues yo tengo la opción de poder, a ver si, es que en este usuario, a ver, ¿qué usuario estoy? Ah, no, perdonad, es que me he cambiado y me he cambiado al usuario, ¿veis? Vale. Estoy en el usuario Alicia, digo, claro, siempre me ha pasado que me ha abierto directamente el usuario que tenía en SAS. Entonces, este usuario Alicia, ¿veis? En sus permisos, si yo consulto el usuario Alicia en sus permisos no tiene la opción de exportar, porque este usuario Alicia solamente tiene a nivel de permisos que puede trabajar con Business Central, ¿vale? En Premium, pero no tiene la opción de exportar. Como no tiene la opción de exportar, veis que yo me acabo de ir a cualquiera, es decir, yo me voy a una lista de clientes, una lista de proveedores y no tengo el botón exportar. Entonces, esto sí es una funcionalidad muy interesante desde el punto de vista de seguridad para los responsables de IT en cada organización que puedan configurar sus usuarios en función de que necesiten tener los permisos de exportación o no tengan los permisos de exportación. Otras mejoras, si nos venimos a la parte de plan de cuentas, dentro del plan de cuentas, Microsoft ha incorporado la capacidad de trabajar con informes, como por ejemplo este informe de situación del plan de cuentas, donde yo tengo la posibilidad de colapsar, de abrir o cerrar. Es decir, yo ahora mismo, ¿veis? Tengo ya unos botones. Esto es lo que pasa que ahora lo ha incorporado pues al plan de cuentas, lo ha incorporado al asistente de configuración, pero esto ya se puede utilizar por cualquier desarrollador. Es decir, que entonces yo trabajar con un sistema jerárquico a niveles donde voy abriendo y cerrando cualquier tabla que esté conectada de esta forma identada, se puede utilizar. Se puede hacer uso, bien porque lo venga en el propio estándar o porque un desarrollador o el propio cliente con su equipo de IT lo incorpore. A nivel también de filtros, otra de las ventajas que tiene es que yo, cuando estoy calculando saldos, pues si me vengo a totales por límite y voy a filtrar por fecha, pues si yo aquí pongo P1, automáticamente él solo ya me está poniendo el periodo. Bien, pero cuando vuelvo al filtro, ¿veis? Me lo vuelve a poner con las condiciones que yo le he puesto. Es decir, que si yo le pongo A y por lo tanto estoy filtrando el año, o si estoy filtrando el P3, lo que voy es que automáticamente con el código que yo pongo de filtro me lo convierte en el tipo correspondiente, pero cuando vuelve otra vez a su situación inicial, lo que permite trabajar. No tengo yo que estar metiendo 0101 punto tal, trabajamos mejor en la parte de la definición de esos filtros. ¿Qué más características? A ver que dé un repaso. Lo de contraer que ya he dicho, lo de deshabilitar la exportación de Excel. La impresión, este también es otra muy interesante, que es ya hasta ahora toda impresión se hacía a nivel de un PDF, pero no se podía gestionar porque estamos en un entorno web, impresoras directas locales. Entonces aquí sí tenemos el Print Manager. Dentro del Printer Manager, esto es una app que ha incorporado Microsoft, lo que me permite es que yo defina impresoras, que esas impresoras son impresoras cloud. Es decir, esa impresora va a ir a un puerto, a una IP. Por lo tanto, si yo tengo bien de Google o bien de cualquier otro, de HP o de cualquier otro entorno donde yo le pueda poner un email,
puedo gestionar impresoras, donde yo aquí pondría hp@ecom.es. Esta impresora es una impresora asociada a un email, pero esa impresora yo voy a poder irme a la selección de informes y dentro de la selección de informes cojo cualquier informe y puedo seleccionar esta impresora que podría estar conectada a un dispositivo local. Por lo tanto, yo ya puedo hacer impresión directa, ¿no? Es decir, este es otro de los beneficios, porque este es otro tema muy recurrente que todos los partners hemos insistido a Microsoft, pues entonces esto ya lo ha resuelto y además esto lo ha resuelto con una app. Es decir, que si nosotros consultamos dentro de la parte de configuración de extensiones, veremos que dentro de las extensiones que hay instaladas, pues hay una que es la de impresiones. Si lo veo, esta, Set to Email Printer. Entonces, esta es la que nos hace posible que podamos hacer uso de esa capacidad. Hay mejoras en la de poder acceder con el F2 a una página. Las páginas se cargan más rápido. Se mantiene la configuración de informes. Se pueden compartir mejor los vínculos para yo pasar información a cualquier persona de mi organización y que vaya directamente a una página, incluso con filtros. Tenemos el buscador en árbol, que lo que nos permite es que cuando nosotros nos venimos aquí y nos aparece la información en árbol y queremos buscar, si yo busco algo de diarios, pues automáticamente, conforme voy escribiendo, me lo va marcando para encontrar la opción o puedo explotarlo todo. Es decir, que hay bastantes mejoras para que el usuario pueda cargar antes las páginas, que pueda introducir la información más rápido con el F2, con la flecha ya me puedo mover yo directamente de un punto a otro en los pedidos. Es decir, que todo aquello que bueno, pues que estábamos acostumbrados al cliente Windows y que era una cosa habitual, pero que al pasar al cliente web, pues ha supuesto unos cambios y unas necesidades, pues yo ahora mismo cuando estoy aquí, si doy un F2, automáticamente me voy al principio, al final, me voy cambiando con las flechas, con el tabulador, el inicio, el fin, todo esto que era lo lógico de manejo de teclas en un entorno Windows, pues ya lo tenemos en un entorno web para conseguir un aumento de productividad en la introducción de datos por parte del usuario. También en las listas de documentos, automáticamente si yo pulso el documento, el campo, se va automáticamente a abrir la ficha. Es decir, que cuando yo me voy a lista de documentos ya tenemos la conexión directa. Todo esto son cosas que se habían perdido en el cliente web puro y que pues, Microsoft las está incorporando. El objetivo fundamental es productividad por parte del usuario y que cada vez se pueda hacer un uso más ágil de la herramienta. Estamos hablando que en algunos casos Microsoft hace referencia, a ver si tengo por aquí al documento, perdón, que a nivel de acceso hay un 15% más de espacio ahora y tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Es decir, que está muy centrado Microsoft en que cada vez la herramienta a nivel del usuario sea más ágil, sea más rápida, se tenga más información, se pueda manejar con más sencillez. Incluso tenemos también que ha mejorado la formación del usuario o la autoformación del usuario, porque cuando ahora nos venimos aquí y dentro de nuestra configuración, bueno, también a nivel de personalización, ya teníamos páginas en las que nosotros ya podemos ocultar o no determinados factbox de la página. Entonces, en función de que el usuario tenga capacidad de personalizar y tiene capacidad de personalizar, podría dentro de los distintos factbox pues ocultarlos o no ocultarlos y esto quedaría en la personalización del usuario. Y también tenemos asociado ya a la parte del botón de configuración la configuración asistida, y esta configuración asistida también está en forma jerárquica como lo teníamos, hemos visto antes, en el plan de cuentas, pero con capacidad también de leer un artículo o incluso ver un vídeo donde yo digo, bueno, si yo quiero configurar o yo quiero hacer una migración de datos o quiero conectar con Sales o quiero configurar mi bandeja de entrada, pues yo me vengo aquí a observar y observar me está accediendo directamente a un vídeo reducido de no muchos minutos, donde me hace una explicación rápida de cómo se hace el proceso o puedo acceder directamente a través de la
del documento. Más o menos veo que, o siento mucho que no teníamos mucho tiempo, me habían pedido reducirlo a 30 minutos y llevo ya 45, pero lo que sí quiero insistir es en lo siguiente, que, a ver, que deje, por si hay algunas preguntas, vamos a pasar a la parte de preguntas, es que Microsoft está centrado en que el producto sea cada vez más ágil, que se pueda migrar mejor la información, que se puedan personalizar y que se pasen más de todo lo que hay desarrollado por todos los distintos partners a nivel de verticales y horizontales. Y como no, Microsoft lo que quiere es que cuanto más el producto esté en nube, pero se sigue manteniendo en la versión on-premise. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Felipe. Muy bien, gracias a vosotros.